Imagina que es el 19 de diciembre de 1994. Eres un contador de 44 años que vive en Ciudad de México. Tu nombre es Héctor. Llevas 17 años trabajando para una empresa de exportación en la colonia Nápoles, y en todo ese tiempo has hecho una sola cosa con disciplina casi monástica: ahorrar. No porque seas rico, precisamente porque no lo eres. Porque sabes que la distancia entre una vida digna y una vida precaria se mide en pesos acumulados con paciencia, uno sobre otro, mes tras mes, año tras año. Tienes el equivalente a $21,000 en tu cuenta bancaria. Los calculaste en dólares porque en México, en esa época, el dólar era la medida real de las cosas. El peso existía, se usaba, se aceptaba. Pero cuando querías saber si ibas bien o si ibas mal, lo convertías a dólares. Y esa mañana de diciembre, ibas bien. Habías ido bien durante 17 años. Esa tarde, el gobierno de México anunció que devaluaría el peso. En 48 horas, lo que medía tu bienestar cambió de forma irreversible. En cuestión de semanas, el peso perdió más de la mitad de su valor frente al dólar. Tus $21,000, calculados en dólares, se convirtieron en algo muy distinto. No porque hubieras tomado ninguna decisión equivocada. No porque hubieras especulado ni apostado, ni ignorado ninguna advertencia que alguien te hubiera dado. Sino porque el sistema en el que habías depositado tu confianza, literalmente depositado, no era lo que parecía ser. Si alguna vez te has preguntado por qué personas que hicieron todo bien pueden despertar una mañana y descubrir que su dinero vale la mitad, o una tercera parte, o simplemente que no pueden acceder a él, quédate. Lo que vas a escuchar no es una teoría, es un patrón. Un patrón que se ha repetido en docenas de países, en distintos siglos, en distintos sistemas económicos, con distintas monedas, bajo distintos gobiernos, y que siempre, con una precisión que debería incomodar a cualquiera que lo estudie con honestidad, afecta a las mismas personas. Y siempre, sin excepción, es sobrevivido por aquellas que entendieron algo que nadie les enseñó en la escuela. Para entender lo que ocurrió en México en 1994, y lo que ocurrió antes y después en otros lugares del mundo, primero, hay que entender algo que los bancos rara vez explican con claridad. Cuando depositas dinero en un banco, ese dinero no te pertenece de la misma manera en que te pertenece la silla en la que estás sentado ahora mismo. No está guardado en ningún lugar con tu nombre. No hay un cajón, no hay una caja fuerte, no hay un compartimento en ningún servidor con la cantidad exacta que depositaste, esperando a que regreses por ella. Lo que ocurre en el momento en que haces un depósito es algo completamente distinto. El banco toma ese dinero y lo presta a otras personas, a empresas, a proyectos, a gobiernos. Guarda solo una fracción, a veces tan pequeña como el 8 o el 10% del total de los depósitos, suficiente para cubrir los retiros habituales de un día normal. El sistema se llama Banca de Reserva Fraccionaria y fue diseñado así, no por accidente, por diseño. Esto significa que si todos los depositantes de un banco decidieran retirar su dinero en el mismo momento, sería matemáticamente imposible pagarles a todos. El dinero no está ahí. Fue prestado, fue invertido, fue movido. El sistema funciona sobre un principio que no es financiero, sino psicológico. Funciona porque la mayoría de la gente no retira su dinero al mismo tiempo. Funciona porque la gente confía en que puede retirarlo cuando quiera, aunque en la práctica esa posibilidad exista solo mientras todos estén de acuerdo en no ejercerla simultáneamente. Piénsalo así. Un banco es como un restaurante que vende más reservaciones de las que tiene mesas. Funciona perfectamente mientras los comensales no lleguen todos al mismo tiempo, pero el día que llegan, el sistema no tiene solución interna, y la única salida disponible es exterior: el gobierno, el banco central, el prestamista de última instancia. Y esa salida tiene un precio. Y ese precio, históricamente, lo pagan quienes menos lo esperaban. Regresemos a México. Pero para entenderlo bien, hay que retroceder un poco más. A principios de los años 90, México vivía lo que los analistas internacionales llamaban un milagro. Había firmado el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. El capital extranjero entraba en cantidades récord. La inflación, que en los años 80 había llegado a niveles devastadores, parecía controlada. El peso estaba anclado al dólar, dentro de una banda de flotación que el gobierno defendía con sus reservas internacionales. Lo que muy poca gente veía o quería ver era que esas reservas se estaban agotando.
Durante 1994, mientras el gobierno insistía en que la paridad era sostenible, las reservas del Banco de México cayeron de más de 25,000 millones de dólares a menos de 6,000 millones. Simultáneamente, el gobierno había emitido una cantidad enorme de deuda a corto plazo, denominada en dólares, conocida como los tesobonos. Deuda que vencía, deuda que había que pagar, y no había con qué pagarla. Las personas con acceso a esa información, los grandes fondos de inversión internacionales, los bancos extranjeros, los analistas institucionales, retiraron su capital con meses de anticipación. Cuando el 20 de diciembre de 1994, el gobierno anunció la devaluación, el mercado reaccionó con un pánico que no admitía negociación. El peso cayó. Las tasas de interés se dispararon para intentar frenar la fuga de capitales. Las empresas que tenían deuda en dólares vieron cómo sus obligaciones crecían en términos de pesos, mientras sus ingresos, en pesos, perdían valor. Muchas quebraron. Los bancos que las habían financiado acumularon carteras de crédito incobrables. El sistema bancario mexicano estuvo al borde del colapso total. El gobierno respondió con el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, conocido como el FOBAPROA, que absorbió las deudas de los bancos y las convirtió en deuda pública. El costo del rescate fue absorbido, en última instancia, por los contribuyentes mexicanos. Héctor, nuestro contador de la colonia Nápoles, no perdió el acceso a su cuenta, pero sí vio cómo el poder adquisitivo de sus ahorros se desplomaba, como las tasas de interés que antes eran atractivas, ahora apenas compensaban la inflación disparada, y como la promesa implícita de que el sistema protegería lo que él había construido, resultó ser exactamente lo que siempre fue: una promesa. Solo una promesa. Ahora cambia el escenario. Salimos de México en 1994 y viajamos a Venezuela. No a la Venezuela de los años 70, cuando el petróleo convirtió a este país en uno de los más prósperos de América Latina, sino a la Venezuela de la segunda y tercera década del siglo XXI, cuando ese mismo petróleo, esa misma riqueza, se convirtió en el instrumento de una de las hiperinflaciones más sostenidas y destructivas que el mundo haya visto en tiempos de paz. Para 2018, la inflación en Venezuela superaba el 1,000,000% anual. No es un error. 1,000,000%. Si tenías en enero de 2018 el equivalente a 1,000 bolívares fuertes en una cuenta bancaria, para diciembre de ese mismo año, esos 1,000 bolívares no te alcanzaban para comprar una aspirina. El gobierno venezolano respondió eliminando 5 ceros a la moneda, creando el bolívar soberano. Luego eliminó más ceros, luego más. La operación cosmética de cambiarle el nombre al dinero, que ya no valía nada, no cambiaba el hecho fundamental. La moneda era humo. Los venezolanos de clase media, los médicos, los ingenieros, los profesores universitarios, los que habían construido su seguridad económica dentro del sistema formal, vieron sus ahorros evaporarse en tiempo real. No en semanas, en días, a veces en horas. Un salario cobrado un lunes podía haber perdido el 20% de su poder adquisitivo para el jueves. La gente empezó a convertir cada bolívar recibido en productos físicos inmediatamente. Comida, medicamentos, cualquier cosa que se pudiera almacenar. Porque guardar dinero era literalmente perder dinero. Y aquí aparece el mismo patrón que aparece en México, el mismo que aparece en Alemania en los años 20, el mismo que reaparece en cada crisis monetaria documentada de la historia moderna. Quienes tenían acceso a moneda extranjera, quienes habían convertido una parte de sus ahorros a dólares físicos antes de que el control de cambios lo hiciera imposible. Quienes tenían cuentas en el exterior o inversiones en activos que no dependían del bolívar, atravesaron ese periodo con sus medios intactos. Quienes habían confiado plenamente en el sistema formal venezolano, perdieron décadas de trabajo en un lapso que, visto desde fuera, parece casi inconcebible. Lo que no es inconcebible, lo que es perfectamente comprensible cuando se estudia el historial financiero del siglo XX y del XXI, es que este resultado no era inevitable para todos. Era inevitable para quienes no entendían el mecanismo subyacente. Para quienes sí lo entendían, o que simplemente actuaron sobre señales que estaban disponibles para cualquiera que quisiera verlas, había salidas. No perfectas, no sin costo, pero existían. Detengámonos aquí un momento y observemos el patrón con más precisión. Porque hay algo que conecta todos estos casos.
desde la hiperinflación alemana de los años 20 hasta la crisis mexicana del 94, desde el colapso soviético de principios de los 90 hasta la crisis venezolana de la segunda década del 2000, desde los corralitos argentinos hasta el rescate bancario de Chipre en 2013. Y es algo que no aparece en los titulares, no aparece en los comunicados oficiales, raramente aparece en los libros de texto, pero está ahí, visible en los datos, si sabes qué buscar. En todos estos casos, hubo un periodo previo al momento del colapso visible, durante el cual las señales estaban disponibles, no ocultas en informes clasificados, no escondidas en documentos internos de bancos centrales, disponibles, públicas, legibles para cualquiera que dedicara tiempo a buscarlas. En México, el agotamiento de las reservas internacionales era una cifra que el Banco de México publicaba mensualmente. En Venezuela, la expansión descontrolada de la base monetaria era visible en los informes del Banco Central, años antes de que la inflación alcanzara niveles catastróficos. En Argentina, en 2001, la salida de depósitos del sistema bancario era una estadística que los organismos reguladores publicaban con regularidad. En todos los casos, quienes tenían los medios, los contactos o simplemente el hábito de observar esas cifras, actuaron con anticipación. Y los que confiaron en que las declaraciones públicas de tranquilidad equivalían a una garantía real, pagaron el costo de esa confianza con sus ahorros. Esta no es una observación sobre la moralidad de los gobiernos o de los sistemas financieros. Es una observación sobre la estructura de la información en una crisis. Las instituciones que enfrentan una crisis sistémica tienen un incentivo muy poderoso para no revelar la magnitud del problema hasta que sea inevitable hacerlo. Porque revelar el problema demasiado pronto puede desencadenar exactamente el pánico que buscan evitar. Es una trampa lógica. Y la consecuencia de esa trampa, documentada una y otra vez en la historia financiera, es que la información llega al público general siempre más tarde que a los actores, con mayor capacidad de acceso. Y esa diferencia de tiempo, que puede medirse en semanas o en meses, determina quién sale del sistema antes de que el sistema cierre la puerta. Existe un concepto en finanzas que rara vez se explica fuera de los círculos académicos o de inversión profesional, y que sin embargo es fundamental para entender por qué los depósitos bancarios no son lo que la mayoría de la gente cree que son. Se llama riesgo de contraparte. En términos simples, es el riesgo de que la persona o institución que te hizo una promesa no pueda cumplirla. Cuando depositas dinero en un banco, no estás guardando dinero. Estás haciéndole al banco un préstamo sin garantía. Le entregas tu dinero y él te da a cambio una promesa. La promesa de devolvértelo cuando lo pidas, con los intereses acordados. Esa promesa está respaldada por la reputación del banco, por los activos que el banco tiene, por la regulación del Estado, por el Fondo de Garantía de Depósitos que el gobierno administra. Es una cadena de promesas. Cada eslabón sostiene al siguiente. Pero cada eslabón también puede romperse. Y cuando el eslabón más débil de la cadena cede, todos los que estaban por encima de él caen también. En Chipre, en 2013, el Fondo de Garantía de Depósitos Europeo existía. Las reglas del juego existían, y aún así, el gobierno chipriota, en acuerdo con las instituciones europeas, tomó directamente de las cuentas bancarias privadas una porción de los depósitos para financiar el rescate del sistema. No como una medida excepcional sin precedentes, como una solución técnica a un problema matemático. La cadena de promesas se dio en el punto donde nadie esperaba que se diera. El mismo mecanismo, con variantes técnicas distintas, pero con la misma lógica subyacente, aparece en Rusia en 1998, cuando el gobierno declaró una moratoria sobre su deuda y dejó que el rublo se devaluara de forma catastrófica. Aparece en Indonesia en 1997 y 1998, cuando la crisis asiática destruyó el sistema bancario y dejó a millones de depositantes con cuentas nominalmente intactas, pero en una moneda que había perdido el 80% de su valor en cuestión de meses. Aparece en Bolivia en 1985, cuando la inflación alcanzó el 24.000% y el gobierno emitió billetes con denominaciones que eran literalmente impensables el año anterior. En todos estos casos, el mecanismo de destrucción del ahorro privado fue diferente en sus detalles técnicos. El resultado para la persona que había confiado plenamente en el sistema fue el mismo. Y en todos los casos, existió un grupo de personas que salió de ese periodo con sus medios preservados, no porque tuvieran suerte,
porque habían entendido algo sobre la naturaleza del dinero que la mayoría de la gente no entiende hasta que ya es demasiado tarde para actuar sobre ese conocimiento. Entonces, ¿qué tenían en común los que sobrevivieron? Porque la historia es muy precisa sobre esto. No eran necesariamente más ricos. No eran necesariamente más educados en términos académicos. No tenían necesariamente información privilegiada. Tenían algo más específico y más accesible que cualquiera de esas cosas. La primera característica que comparten los que preservaron su patrimonio en contextos de crisis monetaria o bancaria es que no concentraron toda su riqueza en una sola forma. Entendían, de manera intuitiva o reflexiva, que el dinero en un banco es una forma de riqueza, pero no la única, y que en determinadas circunstancias puede ser la más vulnerable. En Argentina, durante el Corralito, quienes tenían dólares físicos fuera del sistema bancario, guardados en sus casas o en cajas de seguridad personales, conservaron esos dólares intactos, mientras los depósitos bancarios eran congelados y luego convertidos a un tipo de cambio desfavorable. En Venezuela, quienes habían convertido una parte de sus ahorros a divisas extranjeras antes de que los controles de cambio lo dificultaran, conservaron el poder adquisitivo que los que habían mantenido todo en bolívares perdieron. La segunda característica es la capacidad de leer señales. No señales crípticas, no información de acceso restringido, señales que estaban disponibles para cualquiera que supiera qué buscar. La aceleración de la deuda pública a corto plazo, el agotamiento de las reservas internacionales, la divergencia entre los tipos de cambio oficiales y los tipos de cambio paralelos, la salida sostenida de capitales extranjeros, el incremento anormal de la emisión monetaria. En cada crisis documentada, estos indicadores estuvieron presentes meses antes del colapso visible. Y en cada caso, quienes actuaron sobre esas señales tuvieron tiempo de hacerlo. Quienes esperaron a que el gobierno confirmara lo que los datos ya mostraban, no lo tuvieron. La tercera característica es la posesión de activos reales. Tierras, metales preciosos, bienes que existen en el mundo físico independientemente de lo que diga cualquier gobierno, cualquier banco central o cualquier decreto ministerial. En la Alemania de los años 20, quienes tenían tierras agrícolas o maquinaria industrial preservaron su riqueza, mientras los billetes se convertían en papel sin valor. En Zimbabue, a finales de la primera década del 2000, quienes tenían tierra cultivable y pequeñas reservas de oro podían alimentarse y comerciar, cuando la economía formal había dejado de funcionar casi por completo. En México, después de 1994, quienes tenían propiedades inmobiliarias vieron cómo sus activos preservaban valor en términos reales, mientras el peso se recomponía lentamente. El oro, en particular, tiene un historial extraordinariamente consistente como reserva de valor en períodos de crisis monetaria. No porque sea mágico, porque es escaso, portable, universalmente reconocido y absolutamente independiente de cualquier promesa institucional. Un gramo de oro vale lo que vale en cualquier mercado del mundo, sin que ningún gobierno tenga que respaldar esa afirmación. Esa independencia, esa ausencia de contraparte, es precisamente lo que lo convierte en refugio cuando las contrapartes fallan. Hay algo importante que aclarar antes de continuar. Nada de lo que has escuchado hasta ahora es una predicción. El estudio de los patrones históricos no es una bola de cristal. El hecho de que algo haya ocurrido muchas veces en el pasado no significa que vaya a ocurrirte a ti, en tu país, en tu momento. Cada situación es diferente. Cada economía tiene sus propias particularidades, sus propias fortalezas, sus propios mecanismos de amortiguación. La historia financiera es una herramienta de reconocimiento de patrones, no un oráculo. El propósito de estudiar estos casos no es vivir con miedo permanente, ni desconfiar de forma paranoica de cualquier institución financiera. Es algo más preciso y más útil que eso. Es entender los mecanismos con suficiente claridad para reconocer si alguno de ellos empieza a operar en tu entorno. Para no ser el último en saberlo. Para tener acceso a la misma información que los actores más sofisticados del sistema. No porque tengas los mismos recursos que ellos, sino porque entiendes el mismo lenguaje. Regresemos a Héctor, nuestro contador de Ciudad de México. Sobrevivió a la crisis de 1994, no sin costo. Sus ahorros en términos reales perdieron valor significativo durante los años que siguieron a la devaluación. Pero Héctor era exactamente el tipo de persona que aprende de la experiencia con una velocidad que la mayoría no logra, porque la mayoría
no conecta lo que vivió con el mecanismo que lo produjo. Después de 1994, Héctor cambió algo. No dejó de ahorrar. Siguió ahorrando con la misma disciplina de siempre, pero empezó a diversificar la forma en que guardaba lo que ahorraba. Una parte en el banco, una parte en dólares físicos, una parte en un fondo de inversión con exposición internacional. Y cuando sus hijos crecieron y él empezó a pensar en el largo plazo, compró un pequeño terreno a las afueras de la ciudad. No porque creyera que México colapsaría de nuevo de la misma forma, sino porque había aprendido, de la única manera en que estas cosas realmente se aprenden, que la estabilidad que se ve desde la calle no siempre refleja lo que ocurre debajo de la superficie, y que cuando lo que hay debajo de la superficie sale a la luz, el tiempo disponible para actuar es siempre mucho más corto de lo que cualquiera imagina. Hay una frase que aparece, con variaciones, en prácticamente todos los testimonios de personas que sobrevivieron una crisis financiera grave. Una variación de la misma idea. No pensé que me pasaría a mí, no porque fueran ingenuos, sino porque la normalidad tiene una inercia extraordinaria. Las cosas que funcionan hoy tienden a verse como cosas que funcionarán mañana. El banco que ha estado abierto durante 40 años tiende a verse como un banco que seguirá abierto mañana. La moneda que ha existido toda tu vida tiende a verse como algo permanente, como el idioma o el clima. Pero el dinero no es el clima. El dinero es una convención respaldada por instituciones. Y las instituciones son creaciones humanas con vidas finitas, con vulnerabilidades específicas, con puntos de quiebre que la historia ha documentado con implacable consistencia. La normalidad dura hasta que no dura, y el momento en que deja de durar, rara vez, se anuncia con antelación suficiente para quienes dependen de los canales oficiales de información. Lo que diferencia a los que sobreviven no es saber cuándo ocurrirá la próxima crisis. Nadie sabe eso con certeza. Lo que diferencia a los que sobreviven es haber estructurado su situación financiera de tal manera que no depende exclusivamente de que un solo sistema, en un solo país, con una sola moneda, siga funcionando exactamente como ha funcionado hasta ahora. Diversificación de formas, lectura de señales, posesión de activos reales. Estas tres cosas no requieren ser millonario, no requieren tener acceso a asesores financieros de alto nivel. Requieren algo más accesible y más difícil al mismo tiempo: entender el mecanismo antes de que el mecanismo te afecte directamente. Si hay algo que la historia financiera enseña con una claridad que no admite interpretaciones alternativas, es esto. Cada vez que un sistema monetario o bancario ha colapsado, en cualquier parte del mundo, en cualquier época del siglo pasado o del presente, ha habido dos grupos de personas en ese mismo país, viviendo bajo las mismas leyes, enfrentando las mismas circunstancias externas. Un grupo que perdió una parte sustancial de lo que había construido, y un grupo que no. La diferencia entre esos dos grupos nunca fue la suerte, nunca fue la riqueza inicial, nunca fue la inteligencia académica. Fue siempre la misma cosa: la comprensión de que una promesa financiera, por más sólida que parezca, sigue siendo una promesa, y que la seguridad real, la que resiste cuando las promesas fallan, viene de las cosas que existen independientemente de cualquier promesa. Esto es análisis histórico y educativo. No es asesoría financiera. Cada situación individual es distinta. Cada sistema legal y financiero tiene sus propias características. Ningún patrón histórico debe utilizarse como sustituto de orientación profesional personalizada. Si estás pensando en tomar decisiones basadas en lo que has escuchado aquí, consulta a un asesor financiero calificado antes de actuar. La historia puede informarte. Un profesional puede asesorarte. Ambas cosas son necesarias. Ninguna reemplaza a la otra. Si conoces a alguien que debería entender estos mecanismos, que debería ver los patrones antes de que los patrones lo alcancen a él, comparte esto con esa persona. No porque vaya a cambiar el mundo, porque podría cambiar el suyo.